Así nació Roma parte 3. Los gemelos crecieron fuertes, inteligentes y con una sed insaciable de aventuras. A medida que se hacían mayores, Rómulo y Remo comenzaron a mostrar señales de un destino grandioso, algo más grande que cualquier niño criado por una loba. Al llegar a la adolescencia, los gemelos descubrieron su verdadera identidad. Eran los hijos de Rea Silvia y Marte, y por lo tanto, los herederos legítimos del trono de Alba Longa. Junto con un grupo de amigos y seguidores, decidieron regresar a la ciudad para restaurar el trono a su abuelo, Numitor, y derrocar a Amulio. La lucha fue feroz, pero los gemelos, guiados por su sangre guerrera y el apoyo de sus amigos, finalmente lograron derrocar a Amulio y devolver el trono a su abuelo. Sin embargo, este triunfo fue solo el principio de una historia aún más épica. Tras haber logrado su objetivo, Rómulo y Remo miraron hacia las colinas cercanas.